Vamos a pasar al panorama nacional, a lo que está ocurriendo en el país. Ayer reapareció, al cumplirse 2 semanas del atentado, del intento de homicidio que sufrió al frente de su domicilio, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, apareció con curas villeros y allí puso dudas con respecto a la posibilidad del año que viene buscar la candidatura presidencial. Estamos en comunicación para hablar de este tema con Carlos Fara, consultor político. ¿Qué tal, Carlos? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por atendernos. Carlos, ¿cómo vio esta reaparición de Cristina a 2 semanas que dio algunos elementos políticos para leer y analizar, no? Sí, totalmente. Bueno, a ver, primero creo que Cristina es muy astuta, digamos, tratando de administrar sus silencios, ¿no? Porque realmente, digamos, ella prácticamente no había tenido reacción pública, hace esta reacción después de que está muy claro que la sociedad no le genera mucha credibilidad lo que ocurrió, por lo menos le genera dudas, y por lo tanto, digamos, es una especie de marcha atrás en ese sentido, no ha contribuido, digamos, a la politización del tema y instala una nueva cuestión sobre la mesa que empezó a dar vuelta en los últimos días, es sobre la necesidad de abonar la idea de un diálogo con la oposición, sobre todo con la agenda económica. Bueno, ese es el gran condicionante, Carlos, ¿no? De la posibilidad política y electoral que tenga el gobierno de cara a 2023. A uno le resulta difícil imaginar un oficialismo competitivo si tiene un 100% de inflación, si tiene pérdida de poder adquisitivo, si tiene la situación económica que actualmente padece el país, ¿no? Sí, por supuesto, totalmente. En principio, digamos, con estos niveles de inflación, que es la principal preocupación de la gente, es una elección de cambio, no puede ser una elección de continuidad. Pero bueno, primero falta mucho, ¿no? Segundo, una oposición, digamos, que está teniendo muchos problemas internos, precisamente quizás porque, digamos, que quizás supusieron que la elección ya estaba ganada, y ahora vamos a ver cómo le va a Massa en los próximos meses. Pero sin lugar a dudas, digamos que el gobierno, aun cuando obviamente está más ordenado políticamente de lo que estaba hace 45 días atrás, digamos con la llegada de Massa como ministro, de todas maneras, bueno, ahora pende por completo de los resultados. Si no están los resultados económicos, por muchas buenas medidas que tome para ordenar lo macroeconómico, de todas maneras, eso en la percepción popular, digamos, se vuelve muy complejo. ¿El gobierno podría adquirir competitividad a partir de romper a la oposición, Carlos, que es lo que se está analizando ahora si se suspenden o no las PASO, por ejemplo, ¿no? Sí, lo de las PASO de todas maneras no significa que se vayan a romper, obviamente, digamos, complejiza el sistema de decisión, pero es absolutamente cierto, digamos, que más allá de eso hay debates pendientes desde 2019 en la oposición respecto, por ejemplo, digamos, el que harían económicamente para sacar la Argentina de la crisis, si van a seguir el mismo camino de Macri pero más rápido, o si van a tomar otra decisión. Y eso es una cosa que no está resuelta, no se va a estar resuelta en el corto plazo. Yo creo que la oposición va a postergar esos debates para el año que viene. El hecho del atentado, Carlos, ¿no generó por ahí ese sentimiento que se podía esperar de empatía de un sector de la sociedad con Cristina Fernández? Recordando también lo que se produjo con la muerte de Néstor Kirchner, ¿no? Sí, a ver, son dos situaciones distintas, ¿no? La muerte de Néstor Kirchner, un hecho luctuoso, obviamente desgraciado, pero un hecho natural, ¿no? Digamos, más allá de comentarios que se hicieron, pero básicamente un hecho natural, eso en primer lugar. Este es un atentado, un intento, digamos, de ataque, digamos, que falló, por suerte, pero genera, digamos, dudas en algunas circunstancias, siempre va a generar, lamentablemente, en la Argentina dudas todo lo que tiene que ver con la investigación judicial, aunque hasta acá, digamos, no ha sido criticada ni por el oficialismo ni por la oposición, pero la propia, digamos, intento de utilización política del atentado por parte del oficialismo, no tanto de Cristina, obviamente cae mal,
Y por el otro lado también tener en cuenta que una Cristina que tiene una imagen tan nítida a favor y en contra, es mucho más difícil que a esta altura se genere una corriente de empatía en este tipo de circunstancias. Carlos, ¿hay posibilidades para una tercera vía? Le pregunto porque en eso está trabajando el schiarettismo, el gobernador Schiaretti, que quiere conformar un nuevo polo político electoral por fuera de la grieta, pero Schiaretti viene de una derrota importante en Marcos Juárez, que se nacionalizó y se provincializó. ¿Hay posibilidades y después de la derrota, Schiaretti queda en una posición distinta en cuanto a la posibilidad de esos acuerdos con un sector de la oposición? Bueno, a ver, primero decir que hay un espacio para una tercera vía porque estamos en el momento de mayor rechazo de la grieta por parte de la sociedad argentina desde 2015 para acá, con lo cual, digamos, si la gente opta por la grieta no es porque quiera, sino porque por ahí no hay tercera opción, ¿no? Entonces, o sea que sociológicamente la opción está. Lo que pasa es que, bueno, esa opción necesita liderazgo, necesita, digamos, una masa crítica política, y obviamente necesita un relato y una oferta hacia la sociedad. Eso por ahora no está. La otra cosa a comentar es que, más allá de cómo le haya repercutido, digamos, a Schiaretti, sobre todo políticamente, la derrota en Marcos Juárez, que vale decir, digamos, era un territorio que tampoco controlaba, me parece que puede incidir también el hecho de que Juntos por el Cambio pueda tener una ruptura, por esto que comentábamos hace un minuto, y entonces empezar a generar un terreno más fértil de tercera vía. Esto es, no tiene que ver solamente con que Schiaretti se lo proponga y eventualmente construya algo políticamente, sino también con lo que podría generarle un viento a favor, una ruptura de la oposición. Claro, necesita las condiciones, ¿no? Claro, totalmente. Bien. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos con Mensaje Directo. Un gusto. No, por favor, un placer enorme como siempre. Carlos Fara, consultor político nacional, dando un panorama de lo que está ocurriendo, por un lado con la figura de Cristina Fernández, con esta reaparición ayer, y nos decía, es una figura que tiene la imagen muy definida, tanto a favor como en contra, y no ha generado este hecho, desgraciado por supuesto, una corriente de empatía que le haya alterado los índices previos que traía Cristina Fernández. Y para adelante, el gran interrogante o la gran cuestión a resolver que tiene el gobierno nacional para volver a ser competitivo en términos electorales es, por supuesto, la inflación. Que esta misma semana conocimos no da tregua, sigue en el 7% en agosto y las primeras informaciones que existen con respecto a septiembre hablan también de un mes muy difícil, muy complejo en términos inflacionarios. Esto corroe de manera persistente y permanente el caudal político del gobierno nacional y si no le encuentra una vuelta, por lo menos para atenuar el impacto inflacionario en la pérdida de poder adquisitivo de la gente, va a ser casi imposible que llegue competitivo a 2023. Una de las posibilidades de llegar competitivo es que la oposición se rompa y que un candidato oficialista pueda llegar a un balotaje con el 22, el 24 o el 25%. De ahí que se esté debatiendo a nivel nacional la posibilidad de eliminar las PASO en este turno electoral. ¿Por qué? Porque eliminar las PASO implicaría que la oposición, Juntos por el Cambio, no tenga esa instancia externa para resolver sus problemas internos. Y allí se puede producir una fractura en el principal bloque opositor que podría diversificar las opciones en Juntos por el Cambio y por lo tanto ser funcional al kirchnerismo. Lo que dice Fara es que de esa posibilidad de ruptura en Juntos por el Cambio depende en buena parte la posibilidad que tenga el gobernador Juan Schiaretti de construir esta tercera opción por fuera de la grieta que está intentando conformar desde hace meses con un sector del radicalismo, con un sector del PRO, y hay que ver si esa situación de ruptura se produce y si finalmente el gobernador puede construir esta tercera opción de cara a 2023. Vamos a una breve pausa, enseguida volvemos.